Carlos, buenos días. ¿Qué ha pasado? No ha pasado nada, no Ah, ha pasado nada. Estamos ahí, a ver, ahora ya. sí, Las imágenes en orden y todo estupendo para comenzar una nueva edición de la grabación de Es lo que hay, que esto es todo un artificio virtual, ¿no? Que tenemos aquí montado en Radio Clara, ¿no? Ahora cuando me regalas un cubilete de Radio Clara, tío, para que parezca, yo me lo pongo aquí, mira, 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 tacita y todo. Bueno, yo con el cubilete de la radio para el micro, uno pequeñito para ponérmelo aquí, ¿me Ah, vale? esto, Claro. te vale una pasta, tío. Esto vale un dinerito. Pero Esto, tú eras gallego, no eras catalán, ¿no? Ah, típico chiste malísimo sí, sobre los bueno, pobres ya, catalanes, que es ya, más viejo que la tos. Me van a disculpar mis amigos catalanes, y ustedes los, y perdonen. los gallegos no. ¿Eh? Nada, es gallego, yo soy, sabes que yo soy de ascendencia gallega por el apellido, al menos. Y como a mí como medio paisano, me imagino que me lo perdonan, ¿no? Nada, pero bueno, bromas aparte, has visto que estoy aquí en este lujoso decorado que ves. En Sí, realidad yo alquilo, esto es todo fachada, es cartón piedra, ¿sabes? Como en la televisión y en el cine, ¿no? ya. Yo lo alquilo, ¿no? Para quedar aquí de bonito, para no hacer siempre el mismo aburrido escenario para la grabación de estos vídeos en el cuartucho aquel de los discos, ¿no? Entonces digo, bueno, voy a alquilar una cosa un poco más así vistosa y tal, para que la gente se entretenga comentando, mira, y ese libro y aquel otro y tal, y el cuadro ese de quién es el que está detrás, y Es la buena decir, que fuma, eso y detrás de ti es un croma, no eres. efectivamente. No es ni cartón piedra, es un croma. O sea, no había pasta. Radio Claro no paga tanto para encargar a alguien que me haga un cartón piedra. Bueno, ¿nos vamos a la radio ya o quieres comentar algo de? No, que va, que eh, va. Vamos a la radio porque hoy hay prisita, hay prisa. que luego viene el tío Paco con la rebaja y llegamos tarde. Así que venga, vámonos para la radio, anda. Pues vamos para allá. Venga. Carlos Montouto, buenos días. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Espero que con la que cae, pues todo el mundo esté lo mejor posible. Y quien no lo esté o tenga a alguien cercano, pues que lo esté pasando mal, pues oye, todo nuestro ánimo y esperemos que salga todo el mundo adelante. Eso esperamos y deseamos. Temas que tenemos preparados para hoy, porque tenemos unos cuantos. Empezamos por el Tribunal Constitucional. El nuevo Tribunal de Orden Público, le llamas. Es Hombre, un poco fuerte. un poco fuerte, ¿verdad? Pero eso es lo que piensan muchos. Por ejemplo, todos los cientos y yo diría miles de personas que se manifestaron en Barcelona este pasado fin de semana en repulsa al ingreso en prisión del rapero Pablo Hasél, que bueno, pues está ahora mismo apurando las últimas horas en libertad antes de que se produzca el ingreso en prisión de este próximo viernes, creo que es, que le ha ordenado la Audiencia Nacional para cumplir una condena que, más allá de los 9 meses de prisión en sí, tiene un valor simbólico impresionante. Y Pablo, pues al margen de las burlas de estilo artístico que son habituales cuando la gente del mundillo de la música se refiere a Pablo Hasél, Mm. independientemente de eso, tiene muy asumido que bueno, pues que su causa es la causa del martirio, ¿no? Es muy de autoinmolación, ¿no? Y en ese sentido, pues por ejemplo, ha descartado seguir el camino de Valtònyc, que es otro célebre rapero, en este caso mallorquín. Pablo Hasél es de Lleida, es catalán, y tiene muy asumido que una de las formas de luchar contra el régimen monárquico burgués que está instalado en esta piel de toro con los privilegios heredados del franquismo es precisamente no escapar a la acción de la justicia, cumplir su sentencia y cumplirla, eso sí, con la cabeza bien alta, tratando por todos los medios y por eso se encuentra en campaña, apurando, como digo, campaña mediática, apurando, como digo, pues estas últimas horas que le quedan de aquí al viernes en libertad para vocear a quien quiera escucharle la verdadera injusticia de que en España sigan yendo a la cárcel por delitos de opinión o de expresión personas como en su caso acusado y condenado por enaltecimiento del terrorismo, por ofensas graves a la corona
etcétera, etcétera. Es decir, delitos que en cualquier caso sí tienen que ver con la libertad de opinión, con la libertad de expresión, y bueno, pues que tienen su corolario, y por eso yo lo entroncaba, para hablar de más cosas que lo de Pablo Hasél, ¿no? Sí. Con el Tribunal Constitucional, con el hecho de que el Tribunal Constitucional, y eso es lo que legitima o habilita su entrada en prisión, haya finalmente inadmitido a trámite el recurso de amparo que la defensa de Pablo Hasél había presentado contra la confirmación de su condena por parte del Tribunal Supremo, bueno, pues ha permitido al Tribunal Constitucional, y de hecho viene permitiendo desde la reforma que se hizo de la ley orgánica que lo regula en el año 2007, inadmitir a trámite sin siquiera estar obligado a motivarlo, lo cual siempre he pensado que es el colmo de los colmos. El Tribunal de las Máximas Garantías de los Ciudadanos puede permitirse la discrecionalidad de considerar que un recurso de amparo no tiene interés constitucional para ellos y, por tanto, inadmitirlo a trámite sin siquiera tener que justificar su decisión, cosa que en cualquier caso, aunque formalmente le tuviera cobertura legal, me parece que en estos delitos específicamente de opinión y de expresión es algo, bueno, de una suma gravedad, ¿no? En cuanto al ejercicio de autoritarismo que demuestra cuando, sin siquiera razonar, se niega a entrar a considerar una queja que existe por una condena relativa a un delito de esta clase, de esta categoría. La mera existencia de estos delitos ya debería ser cuestionable, pero cuando además esto conlleva ingreso en prisión de una persona que nunca ha estado antes en prisión por una pena tan pequeña como son los 9 meses de prisión, indudablemente, parece que la mínima prudencia didáctica hacia la ciudadanía que se le debería exigir al Tribunal Constitucional brilla por su ausencia y ratifica una vez más ese halo de autoritarismo que, bueno, pues últimamente nos tiene acostumbrados. No solo ya porque hicieran una reforma legislativa a su medida y a la carta para quitarse un montón de trabajo de encima y con la excusa de que estoy sobrecargado de trabajo minimizaran o disminuyeran las garantías de los ciudadanos en el tribunal, que debería ser el máximo garante del cumplimiento de la legalidad, del favor hacia los ciudadanos y del control del Poder Ejecutivo y del propio Poder Judicial, sino que es que además, incluso el legislativo, o sea, de todos los demás poderes, sino que es que además hemos visto en tiempos recientes cómo pues este Tribunal Constitucional, que tiene desde hace más de un año a un tercio de sus magistrados, incluyendo a su presidente y a su vicepresidenta, pendientes de renovación, lo cual plantea pues muchas y serias cuestiones de legitimidad, y sería otra derivada distinta en la que entrar de por qué siguen con los cargos sin renovación. Un tercio nada menos es mucha plantilla, por tanto se genera pues una perpetuación de inercias, de roles, de equilibrios que claramente estaban decantados hacia una mayoría de talante muy conservador en cuestiones de orden público, y por eso yo le llamo Tribunal de Orden Público, y que se ha ratificado pues recientemente, no solo con esta inadmisión a trámite del recurso de Pablo Hasél, sino más allá de eso y de forma especialmente grave, porque es la misma mayoría sin renovar, de tintes muy conservadores, que ha rechazado, salvo el artículo relativo a la grabación o filmación de las actividades policiales cuando se encuentran en la calle y no supongan una amenaza inminente para la seguridad de los agentes policiales involucrados, pero salvo ese artículo, ha confirmado el canon constitucional de toda la ley Mordaza, de Sí. la famosa ley Mordaza,
muy recientemente. Claro, no tengo tiempo yo hoy aquí, porque habría que dedicar un monográfico solo para hablar de la ley Mordaza o para hablar de el tratamiento que se hace de la libertad de expresión y de la libertad de opinión en España por parte de los tribunales. Lo hemos hecho en otras ocasiones. Hoy tengo muchos temas que tratar y no me puedo detener mucho en ninguno de ellos. Pero sí quiero advertir que es que, yendo más lejos todavía, esta misma composición sin renovar en un tercio de sus magistrados, incluyendo presidente y vicepresidenta, tenía que haber empezado ya en la última quincena de enero, lo va a hacer de manera inminente ya, a resolver los recursos contra la sentencia del Procés. Es decir, ya no estamos hablando de cuestiones de alcance individual, aunque, como el caso de Pablo Hasél, aunque subyazca tras esos casos individuales una formidable polémica pública sobre los límites del derecho de opinión y el derecho a la libertad de expresión en el marco de la Constitución española. Es que estamos hablando de que, más allá de casos particulares, repito, cuestiones como la ley Mordaza o cuestiones como los recursos que se van a empezar a resolver ya. De hecho, ya tienen que haberse hecho el recurso en concreto de la defensa de Meritxell Borràs y de Carles Mundó, que fueron dos de los condenados por el proceso sin penas de prisión. Es decir, que son personas que se encuentran en libertad, pero que es intención, igual que el Tribunal Constitucional tuvo mucha prisa en resolver los recursos contra la ley Mordaza cuando había estado paralizado durante 3 años, justamente porque sabían que si no podía llegar o constituirse una mayoría distinta o por vía de reforma de los tribunales como pretendía el gobierno del PSOE y Podemos, podía constituirse una mayoría distinta que la que ahora tienen y por tanto no darles tiempo a resolver ellos a los recursos sobre la ley Mordaza, pues igual que entonces corrieron después del verano para hacerlo y lo han hecho en 2 tandas, una de ellas hace escasamente una semana. Pues de la misma manera, ahora lo que pretenden es apurar el plazo donde todavía mantengan el cargo para resolver no tanto la cuestión de la sedición o no sedición o si es una calificación jurídica u otra, sino en concreto para ir, digamos, estableciendo los pilares de las sentencias posteriores que vendrán, es decir, generando doctrina interpretativa respecto de cuestiones que luego van a vincular el resto de los pronunciamientos que hagan sobre el resto de los condenados que sí están en prisión, sobre todo pensando y sabiendo que esto va a acabar en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Ujú. Y por ahí viene la idea de que en la actual composición del Tribunal Constitucional, por ejemplo, hay mucho malestar en el propio Tribunal Constitucional, que sabe que sus decisiones, y yo creo que por eso las han retrasado durante la segunda quincena del mes de enero, que era cuando estaba previsto que las tomaran en relación a los primeros recursos a resolver en el caso del proceso, porque ellos quisieran que no se repitiera la polvareda que se levantó después de su fallo en el año 2010 respecto del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en donde también había una importantísima proporción de magistrados en situación de prórroga forzosa cuando ya les había transcurrido sobradamente el periodo de renovación, y hubo enormes críticas en ese sentido, porque ciertamente ellos asumen que es una deslegitimación de sus posiciones. Sin embargo, lo que por un lado quisieran que se renovara de manera, al menos con carácter de urgencia, que serían los puestos de presidente y vicepresidenta, por ser los más simbólicamente representativos, no tienen, parece ser, empacho en decidir sobre estos recursos iniciales de personas que, repito, no están en prisión, como Meritxell Batet y como, perdón, Borràs y como Carles Mundó, que, visto desde ese punto de vista de urgencia, sería como mínimo discutible, ¿no? ¿Por qué no empiezan por aquellos que están en prisión? Pues no, empiezan por estos dos, porque con estos dos pretenden ir sentando las piedras angulares de lo que será toda su doctrina a la hora de discutir, pues
pues a la hora de discutir pues cuestiones que tienen que ver, como por ejemplo, sí, y esta era una defensa muy importante y muy contundente de los defensores de los acusados en el proceso, que era si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña era competente o por el contrario podía la Audiencia Nacional arrogarse la competencia para juzgar estos hechos, ¿no? Los hechos del proceso, ¿no? Entonces, bueno, tengo la sensación, y creo que no soy el único, que el Tribunal Constitucional, lejos de convertirse en lo que debiera ser con arreglo a su mandato constitucional y su propia ley orgánica de creación, que sería el garante de los derechos y control de los poderes públicos en relación a evitar los abusos que los mismos puedan cometer frente a los ciudadanos, se ha convertido en una especie de cuarto o quinto poder propio y autónomo que hace y deshace política. Y además la hace y la deshace desde una posición pues muy sesgada hacia el autoritarismo, hacia una concepción autoritaria del Estado, que es justo la contraria del espíritu con la que se creó el Tribunal Constitucional en 1978, 79 para ser exactos. 79, justo la contraria. Si uno coge y ve los fallos, los razonamientos de pura docencia democrática en un país que no conocía la democracia desde los tiempos al menos de la Segunda República, y ve aquellos fallos hasta el año 83, 84, y ve los de ahora, dicen, no puedes estar hablando del mismo país, no puedes estar hablando del mismo tribunal. Por eso yo estaba diciendo, pues hombre, el Tribunal Constitucional se está convirtiendo en un nuevo tribunal de orden público, entrando o directamente lavándose las manos respecto de aquellas interpretaciones más con una concepción del orden público, de la vida en sociedad, de la vida en democracia, de la colisión de derechos que se producen dentro de la convivencia democrática o pueden llegar a producirse dentro de una convivencia democrática que se corresponde muy poquito a lo que sería un Estado pues democrático de derecho, con unas construcciones jurídicamente pues todo lo bien atadas que se quieran, pero que tienen un canon, o sea, un defecto, una falta de canon democrático verdaderamente importante y que le acercan mucho, como digo, a los países más autoritarios, más de el Estado soy yo y la calle es mía, ¿no? Que era en definitiva el espíritu que subyacía en el Tribunal de Orden Público. Por eso yo quería llamar la atención a que no era una cuestión casual que en Cataluña, precisamente en Barcelona, porque no se ha repetido en otras partes de España, haya habido una manifestación tan multitudinaria este fin de semana como la que se ha producido en relación al repulso popular en cuanto a la entrada en prisión de un rapero, llámese X, en este caso Pablo Hasél, porque además los catalanes tienen muy claro, muy presente que los altos tribunales en España, todos afincados en Madrid, pues han tomado en el pasado y de manera constante decisiones como mínimo cuestionables desde el punto de vista democrático, que no responden a la concepción constitucional de garantía de los derechos de los ciudadanos y que por mucho que bueno, pues se escuden en una aparente legalidad, luego resulta que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha venido constantemente enmendándole la plana en muchísimas ocasiones. Me estoy acordando, por ejemplo, y con esto ya voy terminando este capítulo, esta parte, me estoy acordando, por ejemplo, el tema de la quema de banderas de España, por poner un ejemplo, ¿no? Que el Tribunal Supremo consideraba, bueno, y el Tribunal Constitucional, que eso era un agravio, vamos, impresionante, y en cambio llega el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y dice, no, vamos a ver, no exageremos las cosas, ¿no? Los símbolos son lo que son, símbolos. O sea, no estamos hablando de que alguien ha, qué sé yo, me estoy acordando ahora de la bofetada del sobrino de Rajoy a Mariano Rajoy siendo presidente del gobierno, por ejemplo, ¿no? Y el hombre, pues eso, vamos a ver, al margen de la poca entidad del acto en sí, tiene una gravedad simbólica por cuanto es el presidente del gobierno en funciones y estás ejerciéndote con violencia frente al presidente del gobierno en funciones por mucho que no te guste. Entonces, bueno, pues claro, sí, eso sería mucho más discutible, que pudiera ser punible, y de hecho lo es, frente a la supuesta ofensa a un símbolo, ¿no? Lo de pitar el himno nacional, por ejemplo, se me ocurre otro, ¿no? Hemos visto casos, por tanto, en donde la concepción
de los tribunales, altos tribunales del Estado español va por un lado y la concepción y de esos mismos hechos de los tribunales europeos va por otro. Y de la ciudadanía en su gran mayoría también, ¿no? Por tanto, aquí hay un choque de trenes de mucha importancia, de mucha consideración, y yo entiendo que vamos a ver en las próximas semanas, con las sentencias que se vayan conociendo, resolviendo los recursos del caso del procés, vaya, a mí me hacen pensar que, a ver, cuando no eres capaz, porque desde el punto de vista del gobierno, y con esto concluyo, no eres capaz de encontrar un mecanismo que resuelva no solo la renovación, sino también la forma de nombramiento y composición de un tribunal tan sensible como este, pues habría que empezar a pensar si, por ejemplo, se comparte la idea, como decía PSOE y Podemos, de que era necesario derogar la ley Mordaza. Luego, claro, ya salen los ministros del ramo, como por ejemplo el señor Marlaska, decir, no, no, esperemos a ver qué dice el Constitucional. Por ejemplo, con las devoluciones en caliente, ¿no? Cosa que ya hizo, ¿no? Pues a lo mejor habría que empezar a pensar que esa cobertura legal de la que se dotan los magistrados y en la que se esconden para justificar sus posiciones retrógradas en tantos casos en el año 2021, igual ese escudo de legalidad habría que quitárselo. Y la manera de quitárselo es modificar las leyes de manera muy clara y contundente para impedir que se puedan agarrar a ese tipo de excusa corporativa y de su función, como por ejemplo, y empezando en concreto, no solo por la ley Mordaza, sino en particular por estos delitos de odio, estos delitos de escarnio de las creencias religiosas, y estos delitos de opinión, ¿no? Cuya regulación es absolutamente pervertida o perversa en cuanto que permite, como un cheque en blanco, las interpretaciones torcidas que se le quieran dar por quien tiene el poder para hacerlo, ¿no? Y desde luego el Tribunal Constitucional lo tiene, como lo tiene la Fiscalía del Estado, como lo tienen la Audiencia Nacional y como lo tienen tantos otros tribunales, ¿no? Así que creo a ver, que hay que empezar a considerar que tenemos un Tribunal Constitucional que es en sí el nuevo Tribunal de Orden Público o el Tribunal Mordaza para según qué cosas, ¿no? Bien, pues ahí dejamos esta reflexión y nos vamos a la crisis en Rusia. Titulas Navalny, el primer anti-Putin. Sí, Pero sí, 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 que había sí, tenido sí. alguno más, ¿no? Pero no de este calibre. No, Bueno, no, no, no de ese calibre. De hecho, vamos a ver, ¿por qué se está montando lo que se está montando con Alexei Navalny desde su llegada a Moscú y su encarcelamiento después de haber sido envenenado supuestamente por los servicios secretos rusos, al menos con el mismo veneno tóxico o sustancia tóxica con la que ya habían sido envenenados espías rusos hace no tanto tiempo, ¿no? mm, Estas prácticas del envenenamiento, pues hombre, hay evidencias. Así que blanco y en botella leche. Cuando resulta que son opositores o bien gobernantes opositores, recordemos, por ejemplo, me parece que era este opositor, no me recuerdo si era bielorruso o ucraniano, que fue también envenenado en Londres con no gran recuerdo el conflicto. nombre. No Bueno, recuerdo el nombre. sí, Ven, pero no, no es hace tanto, estamos hablando de hace 10 años, no llegará. O estos espías rusos que también son envenenados con la misma sustancia que se han envenenado Alexei Navalny, a quien llega a impedírsele presentarse a las elecciones presidenciales en 2018, pues justamente utilizando el gobierno de Putin, otro gobierno con una concepción totalmente autoritaria del país, y esto no cabe en ninguna discusión, ¿no? Eh, pues, uh, pues claro, esta situación
en la cual se le impide presentarse en 2018 utilizando un tribunal para acusarle de malversación de fondos del partido político que acababa de crear, cuando este personaje, Alexei Navalny, es en realidad un bloguero, es decir, no es un tipo, no es ni un oligarca ruso, Mm. ni es un exmiembro que surge del propio partido de Putin, ni es un tipo estudiado en Estados Unidos que pudiera considerarse. No, no, este tipo es un bloguero muy popular en Rusia que lleva consagrado toda esta década que acabamos de terminar, pues a denunciar principalmente la corrupción del gobierno de Putin y el latrocinio constante que se hace. Y bueno, pues esto le ha convertido, todo lo que está pasando le ha convertido en un personaje que es el primero que, veremos si lo consigue, pudiera acabar desafiando en las urnas el poder hegemónico de Vladimir Putin. Y esto lo digo porque, por dos razones. El atentado que casi le mata en agosto de 2020, su mujer, Navalny colapsó en la propia Rusia, en un vuelo sobre Siberia, y le llevaron de emergencia a un hospital en el centro del país, en el centro de Siberia, a Nomsk, que es una, bueno, ciudad importante de allí. Cayó en coma y es la mujer la que, temiéndose lo que había sucedido, cuando supo que había sido envenenado, que había signos inequívocos de que había sido envenenado, porque en principio no se le dio una gran trascendencia, se montó todo un dispositivo para sacarlo del país y llevárselo a Alemania, porque no se fiaba de que no acabara muriendo en el hospital. Y tenía razón, porque se ha comprobado cuando ha vuelto que estaban esperándole la puerta para detenerle otra vez, pero no solamente a él, sino con un exceso de exhibición en cuanto a la brutalidad policial a cualquiera que tuviera alguna relación con él. Lo estamos viendo todos los días. Sí. A mí me cuesta creer que es un topo de la diplomacia norteamericana en este momento, me cuesta muchísimo creerlo por dos razones. Primero, porque evidentemente Vladimir Putin y Donald Trump, que ha sido hasta hace 2 días presidente de Estados Unidos, eran aliados, con lo cual dudo mucho que tuviera ningún interés en la diplomacia norteamericana, los servicios secretos norteamericanos, en colar un topo de estas características, que ni siquiera ha podido pasar todavía el Rubicón de legalmente poderse presentar a unas elecciones y competir en unas elecciones. Y en segundo lugar, este personaje, Alexei Navalny, es un tipo que, como he leído en algún lado sobre él, tiene dos cosas que los rusos admiran. Una, un humor sarcástico hacia los líderes del país, y otro, una gran valentía personal, ¿no? Porque es que Navalny lo que hace es ir a los símbolos. Es decir, como buen bloguero, buen comunicador que es, con una legión ingente de seguidores en la propia Rusia, relativamente jóvenes, lo primero que ha hecho cuando voló de Berlín a Moscú, y a las pocas horas de ser detenido, es subir a YouTube, ya lo tenían preparado, un documental en la que se denuncia de una manera muy didáctica y muy divertida la corrupción que rodea lo que él denomina el Palacio de Putin, que se trata de un complejo de 1.000 millones de dólares en el Mar Negro, que incluye mansiones, viñedos, un casino privado y hasta una pista de hockey subterránea, ¿no? Esto es algo que ya se había denunciado en 2011, ya había gente que lo sabía, pero lo que ha pasado es que el vídeo, de manera inmediata, solamente hasta este sábado, es decir, en 3 días, ya había más de 90 millones de personas que lo habían visto. Y era una evidencia palpable del grado de latrocinio o el grado de exhibición de lujo de Vladimir Putin, que rápidamente su gobierno se ha apresurado a contestar públicamente que no es patrimonio, que no es propiedad de Vladimir Putin. Pero claro, es que después de haber visto el vídeo, es que no hay ninguna duda. Y además es que la propia portavoz del gobierno, que sale a la prensa a decir que no es de Vladimir Putin, cuando se le pregunta entonces de quién es, no puede contestar, dice que no puede contestar a esa pregunta. Es decir, les han pillado con el carrito del helado. No desde... Esto significa que porque 90 millones de personas se hayan visto el vídeo en 3 días, esto, y que haya habido, y de hecho ha habido un impacto en cuanto a
las protestas multitudinarias en contra de Vladimir Putin. Eso signifique que esa presión popular sea suficiente como para poder no solamente poner libertad, sino sobre todo permitirle competir electoralmente con una agrupación que no política que es muy al estilo del Movimiento Cinco Estrellas italiano, o sea, no es una formación política al uso. Ujú. Eh, eh, mm, ¿Tendría financiación suficiente si no es desde el exterior una organización de ese tipo para tener implantación suficiente en un territorio tan gigantesco como es el de Rusia, desde Ucrania hasta Vladivostok en el Pacífico, como para tener posibilidades de hacer siquiera mínima pupa a Vladimir Putin? A ver, yo no creo que ese sea el objetivo de Navalny. Yo creo que es más una cuestión de utilizar su imagen y sus estrategias de comunicación al estilo bloguero YouTube de hoy, que son estrategias, luego vamos a ver si tenemos tiempo en otro tema, que son, ojo, mucho más eficaces para desenmascarar situaciones que fueran intocables o eternas. Pues yo creo que es más una cuestión de tocapelotas, si me permitís la expresión. Es decir, no se trata tanto de que Navalny se considere una alternativa para gobernar Rusia, como la idea de conseguir un cierto blindaje parlamentario que le permita acceder a derechos y recursos de forma que pueda seguir utilizando el papel de Pepito Grillo para denunciar sistemáticamente la corrupción del régimen ruso, ¿no? ¿Y le Y, vale la pena, Carlos, me pregunto, ¿le vale la pena todo lo que está pasando? ¿Va solo para eso? Es decir, hombre, casi esto depende. se muere, ahora prisión, la represión sobre sus seguidores que estamos viendo en la tele, todo el comportamiento de la policía a lo bestia. Bueno, ya no hay comentarios sobre las imágenes que nos han pasado, solo para ser el Pepito Grillo, es decir, un poco lo que tú llamas un tocapelotas. Sí, pues hombre, eso depende del grado de mesianismo que tenga el señor Navalny. Tienen claro que probablemente, igual que pasa con Pablo Hasél, es decir, muero por mis ideas y si tengo que entrar en la cárcel entro. Es decir, no me voy como han hecho otros, ¿no? Ya está muy claro que su propia esposa, Yulia Navalnaya, que es una rubia economista de 44 años, que fue quien se lo llevó rápidamente a Alemania, eh, continuaría su cruzada contra la corrupción, pero también es verdad que ha habido 100 ciudades distintas rusas con manifestaciones este fin de semana Sí, lo hemos en visto. apoyo de la libertad de Navalny y esto un poco, no tanto personificándolo en Navalny, sino porque abre la puerta a resquebrajar ese poder absolutamente omnímodo, omnipresente, omnipotente de Putin en Rusia y en su control férreo de las instituciones, desde los jueces hasta las televisiones, que es con lo que construye su Estado autoritario, ¿no? Y desde ese punto de vista, a mí me parece que es un personaje como mínimo del que había que hablar, ¿no? Porque no responde a ninguno de los perfiles habituales. Es decir, no es un candidato construido, un candidato propiamente dicho, con unas aspiraciones políticas verdaderamente claras de conquistar el poder, como por ejemplo, qué sé yo, Juan Guaidó en Venezuela o cosas de este tipo, ¿no? No es tampoco un personaje que provenga del resentimiento de las élites apartadas del poder o de las oligarquías apartadas del poder por parte de Putin. Tampoco procede de los aparatos del Estado. Entonces, es una procedencia totalmente extraña al mapa político ruso, extraña me refiero ajena al mapa político ruso y me parece que responde mucho a bueno, pues perfiles que tienen que ver con estrategias de comunicación política absolutamente diferentes a las tradicionales que conocíamos hasta la fecha. Lo hemos visto, por ejemplo, en la Revolución de los Paraguas en Hong Kong, ¿no? Con China. Bueno, la capacidad de convocar, de movilizar, de manifestar es una cosa, pero la capacidad de ser una alternativa de poder es otra, muy diferente. Yo dudo que, igual que pasó con la Revolución de los Paraguas, que
pudo concitar, más allá de colaboracionismos con los servicios secretos norteamericanos e israelíes, etcétera, etcétera, y que pudo concitar interés internacional. Era muy evidente que la revolución de los paraguas, por más que quisiera, no iba a conseguir desafiar de una manera realista el control del poder que tiene el gobierno chino. Pero en cualquier caso, bueno, pues ahí siguen. Sabemos que ha habido operaciones de limpieza, entre comillas, en Hong Kong importantes, y que ha bajado de las primeras planas internacionales desde hace tiempo ya la cuestión de la revolución de los paraguas. No sé si puede suceder algo por el estilo aquí en Rusia con Navalny, pero lo que sí puede, de lo que sí se puede tomar nota es de que si las estrategias de comunicación y de la oposición política pasan no tanto por tratar de alternarse en el poder o conquistar el poder para echar a otros, sino de desgastar esas estructuras de poder ante la opinión pública de manera constante con el mensaje del robo, la corrupción, el robo, la corrupción, el robo, la corrupción y la barbarie posterior para encubrirlo, bueno, esa estrategia de desgaste pues puede tener distintos mártires en el camino, pero es una estrategia de desgaste que, utilizando las herramientas que hoy día Internet permite, ciertamente pueden conseguir hitos, bueno, veremos cada vez cuanto más de importantes, pero hitos que permitan movilizar cada vez a más gente, ¿no? Entonces, no creo que pueda llegar a ser una competencia real Navalny para este, pero también es verdad que los politólogos apuntan que es la primera vez que habría una persona que aglutinara a su alrededor todo el descontento que en Rusia existe, no solamente entre la ciudadanía, sino también entre el resto de fuerzas políticas de oposición, y por tanto con la capacidad de aglutinar una plataforma de oposición que sí fuera un rival poderoso para Vladimir Putin. Y esto probablemente es esa capacidad de aglutinar y de poder convertirse en una alternativa en potencia seria y real, es lo que creo que pone tan nervioso, o lo que se cree que se pone tan nervioso al gobierno de Vladimir Putin, hasta el punto de esas exhibiciones tan exageradas de fuerza bruta en el tratamiento policial que se está dando tanto a las manifestaciones como al entorno del señor Navalny, ¿no? Bien, vamos a otro tema. Ya llevamos un retraso importante, Carlos. ¿Sí? Si te interesa saberlo, vamos con 10 minutos de retraso Vaya. sobre el horario previsto. Bueno, pero me la había dejado a propósito un poco suave, pues sabía que luego no lo cumpliría del todo. Pero bueno, Sí, venga, no, vamos al lío. no sé para qué te pone, para qué te pone. Bueno, o sea, pues ya sabes, ¿no? Los proyectos están para romperlos, ¿no? Pasando. Para no cumplirlos. Bueno, dime. Cataluña, todos contra todos. ¿A qué te refieres? Pues muy cortito, cortito y al pie, ¿qué se dice? Pues hombre, después de ver el debate del domingo en la 1, pues ya con el titular lo he resumido todo. Es decir, es que están condenados, por eso decía que era la pandemia catalana la semana pasada, están condenados a repetir indefinidamente elecciones, porque de estas elecciones del día 14 de febrero, que por cierto ya se sabe, ya el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña se ha pronunciado, no ha esperado ni al día 7, ni al día 8, que decías tú la semana pasada, ni al día 9, que decía yo, no se esperaba nada y ha dicho que sí, que el día 14 el sacrosanto derecho al voto, a la salud, bueno, ya, si eso ya lo dijo, a la vivienda, bueno, eso sí, eso ya lo discutimos, pero el voto es sagrado. Entonces, y dar gracias, queridos conciudadanos catalanes y españoles, ir dando gracias, que no como en otros países, que si no vas a votar encima te multan. ¿Eh? Dar gracias. Que, no solo, que es un derecho y no una obligación. Que ya verías. También si vas a votar cuando ellos no dicen, te hostian. Ya, también. Bueno, y bien. pero si no vas a votar, cuando ellos dicen, aquí de momento todavía no te multan, porque hay países en los que te multan. Por ejemplo, en América Latina hay muchos. Entonces, que lo sepáis, porque seguramente no lo sabéis, o mucha gente no lo sabrá. Bueno, a ver,
a mí me hace mucha gracia, porque claro, votar el día 14, las condiciones en las que se va a votar, sabiendo la cantidad de abstención que va a haber, y que salgan estos señores representantes, incluidos el exministro Illa, en televisión, a darse unas bofetadas. Bien, o sea, lo de Pere Aragonés, con todo el respeto del mundo que cada formación política defienda sus posiciones en campaña electoral como mejor le parezca conveniente, pero claro, el plantearse ya directamente, contigo no, y con ese tampoco, con ese menos todavía. Vamos, o sea, contigo, PSC, vamos, no vamos ni a la esquina. Y, ¿sabes? A la esquina. Ustedes lo que quieren es repetir en Cataluña lo que tienen, que se va con los comunes. Ahí, a mí eso me va, de verdad. Pero, Pero Carlos, alguien se lo puede creer. es en campaña electoral, es un debate. Después, cuando salen de allí y ya no los ven las cámaras, pues es otra cosa. Y lo que hagan Eso digo. después de que la gente vote, quizás no tenga mucho que ver con lo que se hayan dicho y se hayan... Y con los pactos postelectorales, ni con nada. Entonces, por eso era este todos contra todos, era realmente, vamos, el camarote de los Marx, la política catalana se convirtió en el camarote de los Marx, lo de ciudadanos llorando porque nadie les hace caso, y de, ¿dónde está el Frente Constitucionalista, el PSOE, que desaproveche que va a hablar con todo el mundo y no habla con nosotros, tal? A mí un poco de casito, ¿no? Casito, ¿no? El famoso casito, ¿no? A ver, o sea, es un chiste, mal chiste. Yo creo que para la población catalana en este caso, pero si hubiera sido la valenciana o la andaluza, diría lo mismo. Un muy mal chiste. Los estos de Junts per Catalunya diciendo no, con la CUP no, yo con RC voy, pero con la CUP no, si viene la CUP, entonces ya no hay pacto. Y dices, pero a ver, o sea, ¿esto qué demonios es? O sea, están condenados, es imposible que se repitan, ya da igual las encuestas, ya da igual todo. Ellos mismos reconocen que están casi condenados a que no habrá posibilidades de formación de gobierno con el resultado de esas urnas y que por tanto tendrán que volver a convocar elecciones otra vez. Y claro, es el día de la marmota. Yo, sin embargo, creo que no, porque yo vi mucha teatralización, estamos al principio de la campaña y ya verás cómo al final forman gobierno que sí, y que es republicana, si tiene que ir con el PSOE, Pero y Manolo, si hace tiene que ir con falta, les irá. Manolo, hace falta, ¿tú crees que hacía falta, siguiendo tu tesis, que es posible, perfectamente Sí, posible, sí. siguiendo tu tesis, entonces, ¿tú crees que hacía falta ese exceso de aspavientos que contemplamos este domingo pasado? Es que fue de chiste. Pues Hace falta, en el contexto de pandemia en el que estamos, de dificultades que estamos, que estos señores vengan a generar un drama ficticio, siguiendo tu tesis, ficticio, sí. que no se va a corresponder a la realidad en lo más mínimo. Es que, bueno, en fin, yo no sé, pero yo Es un- personalmente quería dar testimonio de que Mm, cada día me asombra más mm. la capacidad de hipocresía de la clase política española y ya siempre, evidentemente, hay mucho, no encuentro la palabra, exabrupto, ¿no? En las campañas electorales, siempre hay mucho exabrupto. Pero, hombre, en un debate, que es un debate, no es un meeting, un debate televisado de los pocos actos donde iban a estar todos y podía haber una cierta contradicción en una campaña tan peculiar como esta por razones de la pandemia, que recurras no solo al exabrupto, sino directamente al despropósito. Es decir, digo, pero si yo no se lo cree nadie, ¿cómo que la CUP no? O sea, pero si habéis estado gobernando con la CUP toda la vida y ahora la CUP no. Pero si sin la CUP no tenéis ninguna posibilidad de formar ningún tipo de mayoría de ninguna clase. Y los otros, ¿cómo que RC con el PSC vamos ni a la esquina? Pero si habéis estado pactando con el PSC todo el tiempo, habéis estado pactando no con el PSC exactamente, pero en realidad sí con el PSC y con los comunes en el Ayuntamiento de Barcelona. Habéis estado, claro, en la Generalitat no, pero en el Ayuntamiento de Barcelona sí. Pactáis desde luego, es evidente, en Madrid. Unas veces sí, otras veces no. O sea, suena chiste y yo de verdad me da mucha pena ver las legítimas aspiraciones políticas de los catalanes, tanto de los que se quieren quedar en España como de los que se quieren ir de España,
que queden reducidas al embudo de unos personajes tan mediocres, tan hipócritas, tan falsos como estos, ¿no? Vale. La escenografía típica de un acto teatral, de campaña electoral y punto. Además del formato, 9 personas con traducción simultánea, que se entendía un pimiento en muchas veces. Un desastre. Bien. Un desastre. Sí, pero va a ser uno de los pocos actos de carácter nacional que se va a poder Que se vea realizar fuera, que en se esta vea, campaña electoral. Claro, es que eso es lo que le hace diferente que se vea fuera a otras de las campañas normas. electorales. Por eso no es un acto típico de campaña electoral, Mm, porque es que esta campaña electoral no es típica. mm, Entonces, a eso me refería yo, que sí, encima chirría todavía más que en cualquier otra campaña electoral o en cualquier otro debate electoral, lo que se vio el pasado domingo. De vergüenza, vamos. vale. Vamos a Sí, apurar mucho el tiempo, ¿eh? ya. Eh, Reddit contra Robin Hood, la nueva lucha de clases que se libra, o se libra, según tú, en Wall Street. Vas a tener, Estarás alucinando, ¿no? Diciendo, ¿y esto qué sí, es? sí, 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 vas a tener que explicar lo que es Reddit, porque mucha gente puede ser que no lo conozca, no lo sepa, no sepa de qué va y después todo lo demás. Pero tienes para ello, vamos por el minuto 45 del programa pasadito. Así que tú mismo. Bueno, yo ahora sí me pongo el mono de faena anglosajón y empiezo a soltar palabras en inglés porque no me queda otra. Porque es que, claro, esto es una batalla que se libra en el corazón de la fiera, es decir, en Wall Street. No se libra en Villalpando de abajo, ¿no? Si es que existe tal pueblo. Yo no lo sé, Villalpando sí, pero de abajo no sé. A ver, tal vez a alguno de nuestros oyentes les suene algo relativo a una empresa de videojuegos que se llama GameStop. GameStop tiene, de hecho, tiendas en España. O sea, es una tienda que vende videojuegos. Vale. Es una tienda que no es una tienda, es una super empresa que vende videojuegos porque se ha convertido en una empresa muy gorda, que estaba atravesando pues dificultades financieras importantes, y contra la que los hedge funds, que son los fondos de inversión, los fondos buitre, lo que llamamos fondos buitre habitualmente en España, se coaligaron en una de sus típicas jugadas especulativas para apostar a que bajaba en bolsa, de manera que cada vez que bajaba en bolsa ellos ganan dinero Mm. hasta la quiebra de la empresa, hasta hacer quebrar la empresa. Por otra parte, en Estados Unidos, a diferencia de en España, también hay en España, pero no tanto como en Estados Unidos, existe una plataforma que se llama Robinhood, que es muy gracioso que se llame Robinhood, que es una plataforma que te permite, como Bueno, la pequeño, plataforma, perdón, la plataforma se llama Reddit y Robinhood es es la aplicación, bueno, el, sí lo he dicho mal, es la el aplicación, no, pero Reddit, ahora hablaré de Reddit. Reddit Hay sería una y aplicación, Robinhood es sería la el aplicación. broker. Sí, bueno, Robinhood es la aplicación, es una aplicación de teléfono móvil que te permite comprar y vender acciones de manera instantánea, vale, ¿vale? Que es extraordinariamente utilizada, no es la única, pero es muy utilizada por los pequeños inversionistas. vale. Cosa que no es tan difícil en Estados Unidos, porque en Estados Unidos sí hay mucha afición a jugar, igual que aquí vemos anuncios constantes de gente o historias constantes de gente jugando al póker online y haciendo apuestas a juegos online, pues en Estados Unidos el juego online por excelencia es la bolsa. Y a diferencia de lo que ocurre en España, en donde se exigen un montón de requisitos para poder entrar a comprar y vender en bolsa por parte del organismo regulador, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, no cualquiera puede. Allí, en cambio, los requisitos son mínimos, hasta el punto de poder operar a través de una aplicación de teléfono móvil, de telefonía móvil. En paralelo a todo esto, existe una plataforma, en realidad es una aplicación también, que se llama Reddit, que Mm. es una red social, como otras redes sociales, donde pues hay determinadas personas que pues se unen por afinidades relativas precisamente al tema de la bolsa, pero como un juego, es decir, no se dedican profesionalmente a la bolsa. Mm. Bueno,
Hace un par de semanas, por no hacerlo mucho más largo, No porque te quedas 6 minutos. bueno, pues por eso, ya. No hace falta que me lo recuerdes cada minuto. Sí. Decía, por no hacerlo más largo, hace unas pocas semanas se supo que había una serie de foreros, como los de Forocoches, aquí, que a través de la red social Reddit se habían unido para conseguir que, pues, contrarrestar el hundimiento de GameStop programado por los fondos buitre a base de comprar, pues según con 2.000 euros, con 3.000 euros, con unos pocos ahorros, comprar acciones de manera que la caída del precio a través de las ventas provocadas por los hedge funds, por los fondos buitre, se equilibrara y se balanceara y empezara por el contrario, o sea, parara la caída y empezara a subir, empezara a reflotar con esas compras de muchos pequeños accionistas. Sí. Hasta el punto de provocar pérdidas multimillonarias en algunos de esos fondos buitres que más dinero habían metido en la apuesta a la bajada. Esto llamó tanto la atención porque sucedió prácticamente al mismo tiempo que se estaba en los días finales de Donald Trump. Recordaremos el tema del asalto al Capitolio en el mes de enero y todos los 15 días siguientes que sucedieron hasta la inauguración de la presidencia de Joe Biden. Quedó aparentemente en un segundo plano, pero empezó a llamar la atención, entre otras cosas, de Alexandra Ocasio-Cortez, la famosa y, entre comillas, díscola congresista de Nueva York, porque esto sucede en Nueva York, que toma nota y sale a la palestra en el momento en el que prácticamente al día siguiente de la proclamación, de la inauguración del gobierno de Joe Biden, el día 21, 22 de enero, resulta que esta aplicación de móvil que permitía comprar y vender, Robinhood, decide bloquear todas las compras de GameStop, de la compañía esta, mientras que permite las ventas. Es decir, tomando claramente partido a favor de los fondos buitre, que estaban preocupadísimos porque este tipo de movimientos colectivos de ciudadanos anónimos les dejara con los palos en los sombrajos, es decir, les tirara al suelo todas estas maniobras especulativas de auténtico buitre, carroñero, es decir, de hacerte rico con la pobreza, con la quiebra de otros, ¿no? Claro, esto supone un salto cualitativo impresionante, porque hemos visto que de pronto lo que parece el poder absolutamente omnímodo de lo que pasaba con Rusia tiene un reflejo aquí hasta cierto punto, un cierto paralelismo. Hemos visto cómo de golpe se produce un desafío por parte de ciudadanos anónimos que están hartos. Yo creo que esto empieza, la mecha se prende porque todas las cosas, muchos de ellos seguramente eran consumidores de GameStop. Y lo que hacen es salir, se sienten aludidos personalmente y lo que hacen es, hartos de este tipo de fondos especulativos, se deciden salir al rescate de una compañía que aprecian o con la que tienen alguna vinculación de algún tipo. O sea, Invirtiendo cantidades pequeñísimas. Pequeñas. Es decir, estamos hablando de que es una revolución de consumidores anónimos que no tienen nada que ver con los conceptos ideológicos de la lucha de clases, en teoría, las que, sin embargo, le plantean un desafío, como nunca se ha visto, un desafío histórico al absoluto poder hegemónico de las grandes corporaciones de fondos buitres especulativos y financieros de Wall Street, hasta el punto de hacerles perder a una 32.000 millones, a otra 16.000 millones, es decir, cantidades astronómicas en este juego de casino que es la bolsa. Y que esto además provoque la intervención de políticos de primer nivel como Alexandria Ocasio-Cortez, pidiendo revisar y en su caso investigar federalmente y en su caso sancionar justamente a la aplicación que se utiliza para realizar todo ese tipo de compras, en este caso Robinhood, por parcialidad en el mercado, por alterar en definitiva las condiciones del mercado. Claro, esto ya es el acabose, lo nunca visto. ¿Cómo es que de pronto un concepto tan doctrinalmente e históricamente trabajado como el de la lucha de clases se convierte en un instrumento eficaz para discutirle el poder hegemónico
a las corporaciones financieras que tanto daño han hecho en el mundo durante los últimos 20, 30, 40 años. Es Además, bárbaro. se habla, Carlos, de que en la plataforma esta Reddit, la gente que está allí, pues es gente muy joven, es decir, de 16, 18, 19, como mucho 30 años, es decir, Es son que es el gente... claro, es que es el empoderamiento del consumidor, Manolo, del usuario y consumidor de GameStop, usuario de Reddit. Estos foreros tienen a uno de ellos, no sé si a ver si encuentro el nombre, sí, un usuario que se hace llamar Deep Fucking Value, y esto es la parte final que me interesaba, la conclusión de todo esto. Sí. Deep Fucking Value, ya sabemos que en Internet todo el mundo utiliza nicknames, es decir, seudónimos, que permiten ocultar hasta cierto punto tu identidad, hasta cierto punto, ¿no? Bueno, pues este personaje se ha convertido en el prototipo de héroe popular entre todos estos foreros, compartiendo cada cierto tiempo los extractos de sus cuentas, viendo cómo no dejaban de crecer, aupadas por las compras de los pequeños inversores y por los fondos bajistas. Entonces, esto es muy curioso porque este forero es uno de los primeros que después de la prohibición de compras de la compañía esta GameStop por parte de la aplicación Robinhood, ha salido públicamente a decir y a galvanizar el resto de foreros de no, que la cosa no termina aquí en lo de GameStop, que si estos ganan dinero, se refiere a los fondos buitre, hundiendo a la gente y haciéndose ricos gracias a la desgracia, a la pobreza de otra gente, nosotros vamos a demostrar que podemos hacernos ricos a costa de su desgracia, de la desgracia de los buitres y de los indeseables. Y en particular después de que no solamente Alessandria Ocasio-Cortez, es que el senador republicano tan vilipendiado y tan investigado, Tom Cruise, creo que es Tom de nombre, Cruz, republicano, uno de los republicanos que más defendieron la posición del asalto al Capitolio, o mejor dicho, de la desvinculación aparente de Donald Trump respecto del asalto al Capitolio. Este señor Cruz, pues ha salido también públicamente a decir que estaba de acuerdo con Alessandra Ocasio-Cortez y que esta interferencia en el mercado no se podía consentir. Entonces, estamos viendo cómo en una óptica totalmente capitalista, donde no entran las ideologías ni los paradigmas doctrinales de la izquierda clásica europea, sino siguiendo postulados estrictamente capitalistas, se está llevando a cabo una nueva lucha que podríamos considerar de clases entre ciudadanos medios o anónimos de bajo perfil, que su nexo de unión es que tienen la condición de usuario y de consumidor al mismo tiempo, frente a los intereses de los grandes lobbies financieros, que son los que han regido la política mundial, no solamente en materia económica, en materia financiera, sino también en materia fiscal, es decir, impuestos, y en materia, por supuesto, de intervencionismo comercial durante los últimos 40 años por parte de Estados Unidos. Es un fenómeno apasionante y que yo creo que teníamos que comentarlo porque merece miles de reflexiones del camino que puede abrir esto a un futuro en paralelo a lo que se está produciendo con el youtuber y bloguero Navalny en Rusia, ¿no? Estamos en 2021, señores, y hay que ponerse las pilas, porque las formas de combatir ciertos sistemas hegemónicos del poder son muy diferentes a las que conocíamos hasta la fecha, y se está demostrando cada año más. Muy bien, lo tenemos que dejar aquí. La gente puede seguir información porque ha salido ampliamente en la prensa, con que escriba Reddit con 2Ds, por ejemplo, aparecen un montón de informaciones en diferentes medios de comunicación de diferentes ideologías. Y si queréis saber más sobre esa plataforma, incluso la Wikipedia la describe toda su historia, lo que significa. No, pero Reddit es lo de menos, Manolo, porque Reddit es como si es Facebook o como si es Twitter, Bueno, ¿eh? pero ese... No es tan importante. Más importante es cómo funciona la aplicación esa Vale, vale, de inversiones inmediatas Robinhood, ¿no? Todo ese pero es la tipo. manera de que han tenido estos de comunicarse y de enlazarse, de formar red Es entre sí a través de de formar un esta movimiento colectivo de protesta, en definitiva, eso es. que es lo que es, ¿no? Vale, nos tenemos que ir. Pues sí, pues nos vamos. Pues vale. Pues nada, voy a ver si me bajo la aplicación esa y compro unos titulitos ahí de GameStop o algo que he visto que ha subido 1600%.
Según leo aquí, la cotización de GameStop. O sea que yo no juego a videojuegos. Jugaba cuando mi hijo era más pequeño, pero vamos, ahora ya hace muchos años que no juego. O sea que. Bueno, Pero vamos, que sí, que a ver no deja de ser si flipante. te, si te hace rico ya no tienes que trabajar en Radio Clara ni nada de eso, ¿vale? Ni nada de eso, claro. Vale, o sí, igual os hago mecenas, me hago mecenas o algo. O sea, no sé, quién sabe, hombre. El Vale. dinero hoy día está para gastar. Hay que utilizarlo, hombre. Pero hay que utilizarlo solamente para tocar las narices a los poderosos, ¿eh? Y eso es un poco la mentalidad que subyace entre mucha gente joven de este tipo de situaciones que comparte en común que efectivamente está hasta las narices del viejo orden mundial, ¿no? Y eso es un poco lo que está ahí en juego ahora, ¿no? Un abrazo, que haya salud. Nos I- oímos la semana que viene, ¿vale, Carlos? Igualmente, salud. Muy bien, de la radio nos hemos ido. No sé para qué me haces un minutaje. Eh, Hombre, tampoco tanto, tío, yo sé, tanto me he pasado. te has pasado muchísimo. No, Pero no. con cuatro temas, pero a ver, reconoce que ha estado variadito y ha estado bien, ¿no? Bueno, en los primeros yo no podía entrar mucho porque, siendo tú el profesional, no tenía mucho que decir. Bueno, en el Tribunal Constitucional, ya, pero luego el resto, con el tema ruso y el tema americano están muy interesantes, muy jugosos. Sí. Y bueno, el tema Cataluña, en fin, ¿qué El- vamos a decir más que hemos dicho? yo me lo aguanté porque sí, pero es que además 9 personas, No, pero no, aparte del formato y comunicativo que es. con simultánea, es El decir, formato, el formato comunicativo, aparte de que es que no tiene, vamos a ver, más que lo testimonial, porque yo dudo mucho que, aparte de los profesionales, haya habido mucha más gente que lo haya estado viendo o siguiendo. Bueno, tal vez porque en este caso, en esta campaña electoral, no hay otros momentos como ese, ¿no? Pero me parece gravísimo, o sea, gravísimo que, y aparte que no solamente una cuestión del formato audiovisual, que ya sabemos que Televisión Española no se caracteriza por estar muy al día, ¿no? Ni por ser muy flexible con estos temas, ¿no? Darle ahí condiciona una mucho a velocidad y un. es que ser la pública y que le obliguen a que en los Claro, debates claro, tengan que estar todos. claro. Porque si fuera una privada diría, pues aquí lo Y hago con encima, y 3. encima en Cataluña, que son 300.000, porque claro, tienen representación política montones de países. El Hay mucha PDK. fragmentación, hay mucha fragmentación, ¿no? Sí, sí. Claro, eso es un problemón. Pero en cualquier caso, a margen de la cuestión del formato, es la cuestión de. Tú dices que no, que al final forman el gobierno. Que sí, que sí, que sí. Bueno, habrá, Y, y habrá que casi, ver y, resultados. casi, y casi lo tengo. Y casi lo Ah, tengo. sí, vale, ¿cuál es tu porra? A ver, venga, va. Aquí no nos ve Sí, nadie. a día de hoy, ¿eh? A día El de día hoy. de hoy, ¿tu porra cuál es? Esquerra Republicana, PSOE y Comuns. No te digo ¿Esquerra lo que. Republicana, PSOE y Comuns? Sí, Nah, ¿qué va? que sí, que sí. Yo te podría aceptar, te podría comprar la apuesta siempre y cuando me No te dijeras. lo digo que sea por ese orden. Puede ser PSOE, Esquerra Republicana o Esquerra Republicana, No, PSOE. yo, Según yo, quien gane de yo, los dos. yo te podría comprar esa apuesta y lo dudo bastante, pero bueno, la podría comprar solo en el caso de que hicieras una variante, que sería PSOE, o sea, PSC y Es Común Podemos, y luego apoyo puntual según para qué tipo de legislación, qué tipo de medidas de Esquerra Republicana, pero nunca formando parte del gobierno. Eso no me lo creo ni loco. No te lo puedo contar. Esquerra Republicana o gana o se quedan los segundos. ¿Sí? Bueno, pues que tendrán que Pero estar si en el gana, gobierno. pero si gana, para formar gobierno necesita a Junts per Cataluña y necesita a las CUP. Si Esquerra Republicana Es, vuelve a es, hacer gobierno, va a ser si ese Esquerra Republicana bloque vuelve no es a hacer posible. gobierno con el Junts y con el PDeCAT y con els Comuns, vuelven a 10 años atrás. Yo creo que Illa, si estuvo bien en algún momento, fue en el pasar página y en el hemos perdido 10 años. Si Esquerra Republicana forma gobierno otra vez con, ahora están Junts Con per el bloque independentista, y sí. PDeCAT y Con el bloque independentista. el bloque independentista y las CUP, si se vuelven a juntar, vuelven a estar en las mismas. Vuelven a estar liados
y raca, raca, 10 años más y vamos a por la independencia, a ver quién era más independentista. Y si se genera el bloque que tú estás apuntando, que yo dudo mucho que pueda constituirse así, es decir, con ERC en el gobierno. Otra cosa es ERC, no estoy en el gobierno aunque gane, porque no puedo formar y No. dejo que forme PSC con el Comuns y con, no sé si con algún otro, ya veríamos. Y lo que hago es ir apoyando medidas un poco al estilo de lo que hacen en España. Si eso... Espera. Si eso ocurriera, eh, al día siguiente, ya no te digo si entra en el gobierno con el PSC, Esquerra Republicana, al día siguiente la mitad de los afiliados de Esquerra Republicana se dan de baja. No creo. ¿Que no? Bueno, Que no. pues no será la mitad, pues será un tercio, muchísima gente. Esquerra Republicana en Cataluña, si no es la primera, es la segunda, y tiene que estar en el gobierno. No va a estar apoyando desde fuera aquí. Permíteme que lo dude, porque si Esquerra Republicana de Cataluña entra en un gobierno con los Comuns y con el PSC, No se sería. juega una importante ruptura de su propio partido. Claro. Bueno, O eso mínimo una baja masiva de afiliados. no te lo niego del todo, pero no estoy tampoco tan seguro. Esquerra Republicana, con todo lo que tiene en Madrid, con la salida de la cárcel de su líder, con Indultos o no dicho indultos, etcétera, con los etcétera. indultos de por medio, tiene, y con el PSOE en las encuestas, el subidón que ha pegado con ella, Bueno, pero no, ha a ver, cambiado lo de las mucho el movimiento. encuestas, Es decir, Manolo, hace 2 meses te daría totalmente la razón, pero Illa de candidato, el PSC ha cambiado sí, en bueno, vale, el eh, PSC recupera niveles como ha tenido en otros momentos de gobierno, con el que ha podido formar gobierno, pero, a ver, lo de las encuestas, es que ha estado en tripartitos ya con el PSOE sí, lo sé, pero, y no ha ido a peor, ha ido a mejor. Porque eran otras coyunturas. Es decir, es que no la oleada de fervor independentista no existía cuando aquellos tripartitos. ¿Pero tú crees que la oleada de fervor independentista nos ha pegado media hostia en el último año? Cuando han visto la Pues, realidad. pues, Porque pues, necesitan, ellos mismos lo dicen. Si un 70% no podemos proclamar ninguna independencia, ni unilateral ni no unilateral. Tienen que soltar el discurso de que esto se resuelve mediante un referéndum legal para saber de verdad cuántos somos y cuántos no somos. Es necesario, pero yo no los veo en un bloque como el que ha sucedido atrás y volver al raca-raca de otra DUI, de esa declaración unilateral de independencia y con Puigdemont. Yo qué sé, no, evidentemente, eso no lo. la ERC tiene un papel muy delicado, porque lo que pasa es que yo de las encuestas me fío muy poco, porque salvo la encuesta de Tezanos, que sí que le da ese subidón tan gordo que tú dices, el resto de las encuestas al PSC, a ver, le da una subida muy significativa, cierto es, pero no una subida tan significativa ni siquiera para quedar por delante del PDeCAT, o sea, de la suma de PDeCAT y Junts per Catalunya. No le da, o sea, se queda como tercera fuerza política, Manolo. Entonces, si eso se confirmara y es una tercera fuerza política, el que ERC, fíjate, ya no digo entrar a formar gobierno él con el PSC, sino el que permitiera que el PSC, siendo tercera fuerza política, formara gobierno con otros, en lugar de formarlo él con Junts per Sí y con Junts per Catalunya, el PDeCAT, fue muy difícil de tragar eso Cataluña, muy difícil de Sí, vender, Manolo. y ya veremos los resultados, veremos cómo porque entre los antiguos Convergencia y Unión, que ya se ha olvidado, ahora vuelven a ser, en vez de Convergencia y Unión, ahora son Junts y Y PDeCAT. PDeCAT, Se han sí, sí, cambiado sí, los sí. nombres, pero la leche por debajo va igual. Que ayer Sí, sí, sí. Las puñaladas te refieres, ¿no? Las puñaladas. sí, se zurraron algo, ¿eh? Bueno, está el sector Puigdemont y está el sector no Puigdemont, claro, sí, sí, el sector Artur Mas. O sea, el sector Artur Mas y el sector Puigdemont son en lo que se han dividido realmente ahora. Pues Entonces, como sea,
el caso es que, cocinadas o no, en algunas de las encuestas realizadas en Cataluña, Junts per Catalunya no pierde tanto como cabría esperar con esa división con PDeCAT. Entonces, no pierde tanto. Con eso, Entonces, bueno, si empiezas a sumar y tú sabes que la posibilidad de tocar pelo, de tocar poder, ¿no? De conseguir el cargo, la poltrona, sí, eso es la mayor fuerza magnética que existe en política. por eso no. Entonces, todas esas divisiones que se aprecian ahora, probablemente si hubiera posibilidades de formar gobierno por ese lado, pues, a ver, van a estar ahí, esa tentación de, bueno, olvidarse de las peleas internas, porque ahora lo importante es ocupar la poltrona y volver a coger poder económicamente, de influencia, etcétera, etcétera, y coloca a Esquerra Republicana en un compromiso muy conflictivo, muy complicado, porque quiero decir, justificar que pudiendo no formas gobierno, o que lo formas, en el caso de tu tesis, de tu hipótesis, con justamente los teóricos enemigos tradicionales, pues, como digo, va a resultar muy difícil. Cualquiera de las dos decisiones que tome Izquierda Republicana va a resultar muy difícil de tragar para su propio electorado. Y ese es el gran problemón, la gran incógnita que hay ahora mismo, más allá de lo que digan en televisión o lo que digan en la Eso te campaña lo electoral. compro. Es que Republicana lo tiene peor, lo tiene muy bien para quedarse primeros o segundos y lo tiene muy mal para tomar después una decisión que le puede costar cosas, pero Claro, si elige unos compañeros de viaje, pierde, y si elige otros, pierde. O sea, sí, pierde por los dos lados. Se elige a los claro, compañeros de viaje. Por eso yo decía, no elijo ninguno de los dos y me quedo, o sea, no elijo a ninguno de los dos. Hombre, pues se te acaba de recuerdo decir que que lo que Mariano Rajoy lo hizo. sí, Te pero si recuerdo que Mariano Rajoy lo hizo y dijo, yo paso, me guardo a la vez para pero luego, para cuando vuelva. acabar de mantener que presentarse a unas elecciones, estar en política, lo más importante es llegar a tocar poder, a tener poder. Alguien que esté a borde, al punto, en la frontera de tocarlo o no votar, no va a renunciar a ello. Es que Republicana. Pues no lo sé, no lo sé, porque es que para hacerlo se va a tener que envenenar, o sea, pierde o pierde, ya lo acabamos de A mí explicar. estoy esperando escuchar a Oriol Junqueras, que es el que corta el bacalao, y ese sí que es el gran líder. ¿Y qué negociaciones puede haber detrás de las alfombras, de las behind the curtains, que dicen los ingleses, detrás del telón, sobre el tema de los indultos? Eso Porque es esto una buena condiciona noticia. radicalmente no solamente el tono de la campaña electoral, sino sobre todo los pactos postelectorales. Y condiciona el gobierno de Madrid, ¿eh? Y condiciona, claro, y condiciona el El gobierno de susto que Madrid, se ha llevado obviamente. con el. Lo acabamos de ver con Izquierda Republicana oponiéndose Ah, a la aprobación de la ley para pedir la pasta a Europa, ¿no? sí, Comentaba ayer Rafa Cid, ¿no? O que sea aquí que tuvo que salir vos ahí a. Madre mía. Vox de Palomero, en fin, yo no voy a comentar aquí en público lo que contaba ayer Rafa Cid, el que quiera oírlo que lo escuche en Radio Clara, en el podcast o en sus artículos en la página web de Radio Clara, sobre si hay o no hay detrás un precio a pagar por el apoyo en forma de abstención de Vox en la aprobación de esa ley, ¿no? Yo, yo, Pero yo un creo tema que que, no quiero entrar porque, en fin, yo creo que Rafa hay. tiene sus, me parece que especulaciones, todavía grado de especulación. Yo tengo dos mm, especulaciones, una que sí que hay un precio a pagar y otra que los de Vox recibieron llamadas de altas instancias de los poderes Fácticos, ¿no? Y les dijeron, claro, de los y poderes les dijeron, económicos, oye, que que con la pasta no se juega, que con lo de comer no se juega. esto nos hacen otra redacción en la que Mm. Esquerra Republicana mete la mano y La entonces este cuchara reparto y... no se queda en Madrid, sí. sino que se va un poquito para otro lado. Bueno, ciertamente que al final, con esa redacción, en eso sí que tiene toda la razón Rafa Cid, lo mencionó Rafa Cid tantas veces hoy, no lo he hecho nunca, pero creo que es bueno que la gente que nos ve por Facebook, porque ese es el espacio ya solo de Facebook y ya vamos a terminar, que si no me echan, Sí, Rafa Cid es el único de los espacios de Es lo que hay que no se ve por Facebook. Entonces, bueno, os perdéis todos los que nos seguís en distintos días de la semana, aquí en la transmisión por Facebook de Es lo que hay.
os perdéis las aportaciones de Rafa Cid, siempre bastante rigurosas, más allá de que puedas estar de acuerdo o no con ellas, pero generalmente fundamentadas, por lo menos, ¿no? Y en concreto en este punto sobre el asunto de que tal y como finalmente ha quedado la ley en cuanto a las facultades de gestión del dinero de Europa que le da al gobierno, sea este o sea el que venga después de este, cuando venga, Oh, se van a generar unas redes clientelares como nunca antes se han generado, porque es un poder absolutamente regado con petrodólares, por así decirlo, bueno, en este caso eurodólares, si es que eso existiera, esto para el gobierno de España, ¿no? Entonces eso es un peligro muy grande, porque por aquello que hablábamos de la capacidad del magnetismo que tiene el poder, tocar presupuesto, tocar dinero para los políticos, pues ese magnetismo, entre las cosas, se traduce no solamente en hacer alianzas de supuestos enemigos eternos, sino también se traduce en la capacidad de generar perpetuación a través de redes de influencia y de voto cautivo permanente, como hemos vivido, porque además tenemos ya práctica en esto desde prácticamente que comenzara la democracia, ¿no? Entonces, pues en Andalucía con el PSOE, en Extremadura, en Galicia con el Partido Popular, o en Castilla-La Mancha o en Castilla-León, estigmas de los que no nos hemos desprendido realmente todavía, ¿no? Y nos encontramos con un instrumento formidable, ¿no? Para que eso no solamente no nos desprendamos, no se refunde la distribución territorial de España, sino por el contrario, se centralice todavía más, ¿no? O sea que, en fin. bien. Vamos a dejarlo ahí y que la gente que quiera más información al respecto, pues se vaya a la página web de Radio Clara y se vaya a los podcasts en iVoox, en donde el compañero Manuel Tocha sube todos estos programas, y busque el Es lo que hay de ayer, lunes, día 1, ¿no? De febrero. Sí, eso es. Sí, Y ahí, sí, ya has mirado el calendario. Sí, y nada, pues eso, que lo dicho, que nosotros hasta la semana que viene, ¿no? sí, Carlos, porque si no te... Que no me meterán multa por llegar Vale, tarde. vale, Bueno, Ale, guapo, vale, pues chao. nada, salud y hasta la semana que viene. Chao. Luego.